porque pues que me vean no importa, más que necesito que me oigan bien. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo han estado ustedes? Ah, bueno, muy bien. Pienso que todos me ven y me escuchan bien. Hoy vamos a comenzar, después de haber hecho como un repaso de todo lo que es el ojo, de cómo funciona, de cómo llegamos a la visión, etcétera. Hoy vamos a comenzar a analizar qué pasa cuando no funcionan las cosas normalmente bien, cuando tenemos problemas de cansancios, cuando estamos haciendo alguna actividad y nos fatigamos, nos cansamos, ¿sí? Ay, bueno, IP Cursos me dice que les gustan mis clases, me alegra mucho. Qué bien, muchas gracias a todos ustedes, espero que, que sí, que sigamos así. Hoy pienso que es la última clase que voy a dictar sola, las otras clases las vamos a dictar con la doctora Estela de Vanegas. Vamos a ver si la podemos hacer lo más práctico que se puede hacer por medio de estos cursos online, ¿no? Bueno, porque sí, las clases sí, didácticas, porque pienso yo que yo no saco nada con, a pesar de que lo hice, de venir a darles una retahíla de cosas, sino de decirles básicamente lo que a lo largo de mis 32 años de profesión de ortoptista y de optómetra he podido comprender a los pacientes. Muchas cosas no están escritas en los libros, cómo debe actuar uno con los pacientes, cómo debe ser uno, cómo debe, digamos, pienso, y les voy a contar varias experiencias que he tenido con pacientes, que uno como profesional del área de la salud tiene que ser una persona muy amable con el paciente, porque las condiciones hoy en día con relación a los médicos de hace 30, 40 años, que uno los veía, la parte a los profesionales de la salud, de la salud en general, los veía como algo allá lejanos, como que no estaban al nivel de uno y que uno tenía que guardarles un respeto terrible, y ellos a su vez eran personas hoscas, como impersonales, como que la relación paciente-profesional de la salud era algo como distante, como con hielo. Hoy en día no, hoy en día uno tiene que ser amigo del paciente, tiene que conocer sus problemas, porque muchas veces, y muchos problemas ortópticos, muchos problemas de ortópticos, musculares, visuales, de todo, están en la cabeza del paciente, problemas emocionales, problemas de trabajo, vamos a ver algunos síntomas ahora y vamos a clasificar los síntomas y esto, pero la parte psicológica del paciente es importantísima. Ustedes tienen, y yo creo que todos los que manejan pacientes, ustedes todos son profesionales, manejan pacientes, y tienen que ver y tienen que darse cuenta que uno no puede ser una persona fría y distante con su paciente. Uno, al contrario, tiene que ser el amigo, tiene que ser la persona que le da la confianza al paciente para que le cuente todos sus problemas. Muchas veces estoy haciendo les cuento que estoy haciendo un examen, preguntando ya sea de optometría o de ortoóptica, incluso de prótesis oculares, que eso es mucho más difícil, más psicológicamente, los pacientes vienen mucho más alterados. Resulta que comienza uno a preguntarles a las pacientes
cómo se sienten, su estado de salud, todos estos detalles, y ellos comienzan a decirle y a contarle cosas y situaciones tan dramáticas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo ayudarles? Dejando que ellos le cuenten a uno sus problemas. Esa parte es importantísima. Si tú dejas que el paciente te cuente tus problemas, ya vas a ganarte no solamente a ese paciente, sino la remisión de muchos pacientes, porque ahí vas a comenzar a tener la relación que debemos tener con los pacientes. El paciente nos va a funcionar, el paciente va a hacer lo que nosotros le digamos, el paciente va a sentirse bien, no más el hecho de que nosotros le oigamos sus problemas, sus dificultades, sus tristezas, sus alegrías, todo eso. Esa parte es parte de nuestra consulta, es parte de lo que nosotros debemos darle a nuestros pacientes para que ellos nos respondan y podamos tener nosotros un buen éxito en nuestros tratamientos. Darles a los niños, que ustedes saben, la ortóptica básicamente y mucho más es en los niños, aunque hoy en día, por todos estos problemas que ya habíamos hablado de computadores, de todo esto, de las cirugías refractivas, se están presentando muchísimos problemas en las personas, en los adultos, en las personas que usan mucho el computador, que trabajan en visión prolongada. Bueno, todo esto hace que nosotros tengamos que ser muy especiales, con los niños mucho más. Ustedes saben que un niño, si uno no le da la confianza, si uno no se hace amigo del niño, el niño nunca nos va a responder. Hagámonos amigos del niño. Haga de cuenta que vamos a ser los que vamos a jugar con ellos. Nosotros, nuestras terapias van a ser juegos, nuestro examen va a ser un juego con ellos. Comencemos con eso y verá cómo va a cambiar la relación paciente-profesional. Es muy importante y se lo digo con conocimiento de causa. Yo con los niños me hago amiga, juego con ellos y me pongo a la edad de ellos. Y eso me da muy buenos resultados. Me pongo como ellos, voy a jugar. Sí, voy a jugar. Esto que vamos a hacer es un juego. Tú tienes que jugar en tu casa con tu mamá así. Y tu mamá me va a decir si tú juegas con ella como juegas conmigo aquí. Y si tú, les digo a los pacientes, no a todos, pero sí a algunos, si tu mamá me dice, me trae las tareas que tú haces, me trae todo lo que tú haces y todo eso. Si ella me dice que tú eres muy juicioso, al finalizar del juego, cuando terminemos estos juegos, vamos a recibir un premio. Ya depende de ti, si tú quieres o no, que recibir el juego. Esto es una muy buena táctica, como les digo, me da muy buenos resultados con los niños especialmente. Porque los niños y estas terapias son muy cansonas, hoy en día con lo del computador, que podemos hacer muchos ejercicios con computador y como ellos están todo el día jugando con un muñeco, con todo eso en computador, nos sale mucho más fácil realizar los ejercicios que tienen que realizar en su casa. Después, como les digo, hoy vamos a comenzar la parte de la historia clínica, cómo vamos a desarrollarla, toda la historia clínica, las partes de la historia clínica. Hoy vamos a dar la primera parte, que es la historia clínica, los datos generales, que ya todos sabemos, la anamnesis, los síntomas generales, oculares, las clasificaciones. Vamos a hablar de la clasificación de esos síntomas según las disfunciones vergenciales, acomodativas y vergenciales. Vamos a hablar de la toma de la agudeza visual, de la retinoscopía y de la oftalmoscopía. Esto ya lo habíamos hablado antes, pero es que hoy vamos a comenzar a ordenar todo lo que habíamos hablado en las clases anteriores.
Bueno, ¿alguna pregunta, sugerencia? ¿Sí? Bueno, no. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver qué es la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal. Ustedes saben que no sé si en Argentina o en otros países, pero aquí en Colombia la historia clínica tiene que ser guardada y archivada en formas muy especiales, porque en cualquier demanda médica o del paciente o cualquier cosa, esto es un documento legal. Aquí es muy delicado el trato de la historia clínica, que tienen que estar archivadas en determinadas formas. Las secretarías de salud nos obliga a tenerlas archivadas y que nadie tenga acceso a estas historias, salvo en condiciones especiales los auxiliares o cualquier cosa de estas, pero aquí es un documento muy importante que además nos ayuda a tener la información del paciente para poder darle una correcta atención a ellos. Entonces, ¿por qué es tan importante la historia? Porque y el manejo que le demos a eso, porque como les decía anteriormente, de lo que nosotros, de los datos que el paciente nos dé, va a depender el éxito o el fracaso de nuestra terapia, de nuestra atención, ¿sí? Después de que nosotros le comencemos a hacer la historia a un paciente, en el cual vamos a anotarle los datos generales, Perdón, la fecha. doctora, allá dice Romina que allá en Argentina se guarda por 10 años la historia, no más, y después que la otra. Sí, aquí también hay que guardarla por 10 años porque, como te digo, cualquier problema legal, nosotros tenemos que tener la historia sin enmendaduras, con las fechas, con las horas a la cual llegó el paciente, quién lo atendió. Tenemos que firmar la historia clínica. Todo lo que atendemos y todo, nosotros tenemos que firmarla. Y entonces aquí también se guarda por 10 años mínimo, ¿sí? Bueno, entonces está la fecha, el nombre y el apellido del paciente, la dirección, el teléfono, número de identificación, remitente. Yo pienso que ustedes tienen más. A veces nosotros mismos nos remitimos los pacientes porque le hacemos todo el examen, pero pienso que según lo que conozco de la atención allá en Argentina, se los mandan los oftalmólogos o las terapistas, bueno, no sé, ¿sí? Que también con muchos requisitos. Sí, sí. Bueno, continuamos. Entonces, después de que nosotros hemos hecho ya la primera parte de la historia clínica, como te digo, sin enmendaduras, muy clarito, todo eso, avísale a los alumnos que arriba de la pantalla dice FIT. Desde allí pueden agrandar la imagen de la pantalla. Bueno, ¿sí me oyeron? En la parte superior dice GIPS. FIT. FIT, F-I-T. Y el PowerPoint, pueden agrandar el PowerPoint. ¿Sí? Pablo dice que sí, Vero dice que ok, Laura también, Estela también. Bueno. Okay. O achicarlo también, como ustedes quieran. Bueno, entonces, ¿qué es la primera parte de la historia clínica? Como les digo, yo sé que ustedes todos manejan historias clínicas, pero como estamos encaminados a la parte de ortóptica, y esta parte es un curso básico de ortóptica, pues tenemos que hablar de cómo vamos a hacer la historia clínica, de los pasos que vamos a tener en una historia clínica de ortóptica. Nosotros nos basamos en la historia clínica de Copperby,
que, como ustedes saben, aquí es una institución, la doctora Estela de Vanegas, que es la que me va a ayudar, o con la que vamos a dar unas clases, la doctora Marta Torres, que va a dar una clase de movimientos, ella es especialista en movimientos oculares, y son tres las doctoras y la doctora Patricia García. Ellas son las de Copervi aquí en Colombia, una institución de muchos años, y ella, gracias a ella, la historia clínica, la que nosotros vamos a manejar, es en base a la de Copervi, ¿sí? María Luz dice, mira, se agranda muy poquito, dice Sandra. Sandra dice, sí, pero no tengo nada. ¿A qué te refieres? Claudia, que no le sale a Sandra la imagen. No. Claudia, Sandra no puede ver el PowerPoint. ¿Cómo hace? Sandra, aprieta arriba donde está la pantallita. Documentos. Dice Roberto que toques arriba donde dice documentos. La parte superior derecha, la mitad casi. Al lado de REC. Exacto, mira, REC. Luego dice aquí documentos. ¿Ya te pudiste, Claudia? Sandra, ¿ya pudiste? Dice que es al lado de donde están los documentos en una pantallita, te sale una pantallita. Listo, doctora, dice Roberto. Bueno, entonces, los motivos de consulta. En la anamnesis vamos a preguntarles los motivos de consulta. ¿Por qué viene? Viene porque le duele la cabeza, porque trabaja mucho de cerca y está viendo borroso, porque desvía un ojo, porque los padres, cuando son los niños, dicen, a veces veo que cuando está en determinadas circunstancias, un ojo se le desvía o se cansa mucho. Generalmente llegan y nos dicen, se está pegando mucho cuando lee, dice que no, las profesoras que no ve muy bien al tablero, que se cansa, que se duerme cuando está en clase. Entonces tenemos que investigar mucho el motivo de la consulta, por qué, a qué horas, cuándo, dónde, todo, hacerle una investigación muy profunda, cómo está su salud, cuándo le apareció el problema, sus antecedentes personales, cómo es su salud, si tiene problemas emocionales, si tiene problemas psicológicos, si tiene problemas de salud, obstétricos, cómo fue su nacimiento, cómo fue, si nació por forceps, si durante la gestación la mamá no tuvo ningún problema, no tuvo enfermedades, estuvo sana, si nació a tiempo, si hay problemas en la familia de desviaciones, si hay problemas de la familia de gafas, de diabéticos, si hay problemas de glaucoma, todos los detalles, que nos interesan para llegar al fondo de lo que queremos averiguar, ¿sí? Antecedentes quirúrgicos, si el paciente fue operado, si ha sido operado, no solamente de los ojos, no solamente de desviaciones, sino si ha sido operado de alguna otra cosa, ¿sí? Si ha tenido terapias visuales. Muchas veces llegan pacientes que han ido de un lado a otro, le han dicho, sí, usted tiene que hacerse el tratamiento. Entonces les tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué pasó con el tratamiento? ¿Qué le hacían en ese tratamiento? Ellos nos van a decir, no, es que no llegamos al fin del tratamiento, porque es que había que ir todos los días y eso queda
aquí en Bogotá, donde el tráfico es terrible, ir a consulta todos los días es terrible. Las distancias son muy largas y los tiempos de movilización extensos por lo que le digo, hay muchos trancones. Entonces, hacer un tratamiento con 20 o 30 sesiones de ortóptica, como habíamos hablado anteriormente, pero hoy vuelvo y los repito, son demasiado largos, son demasiado extenuantes. Generalmente cuando son terapias tan largas de 30 y 40 sesiones, no las terminan. Estas terapias largas, como les decía, y vuelvo y les repito, como les dije anteriormente, nosotros tenemos que diferenciar qué vamos a tratar, si vamos a tratar forias, si vamos a tratar tropias, disfunciones vergenciales, disfunciones acomodativas, tropias, ambliopías y etcétera. Ahí tenemos que hacer un pare y decir en cuáles terapias nos vamos a demorar y en cuáles no. Las insuficiencias de convergencia, las disfunciones vergenciales, acomodativas, no tienen por qué ser tan largas, no tienen que ser tan prolongadas y no tienen que hacer que los pacientes estén yendo todos los días o muy frecuentemente a terapias. Cuando son ambliopías, cuando son problemas de tropias, es diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar. Desde que terminamos la historia clínica, tenemos que ser muy claros con los pacientes o con los padres de los pacientes. Esto se va a demorar tanto. Posiblemente en una ambliopía no podemos decirle que cuánto, porque no sabemos cuánto vamos a demorar. Nosotros podemos saber en una ambliopía que si después de determinado tiempo no obtenemos ningún resultado favorable, es que no hay posibilidades de mejorar. Pero todo esto lo vamos hablando a través del desarrollo de la historia clínica. Hoy vamos a hablar, como les digo, de la primera parte de la historia clínica. Entonces, como les digo, en las terapias visuales tenemos que preguntar por qué no las terminaron y si las terminaron, ¿qué pasó? Generalmente, ustedes saben que todos estos problemas musculares y todo esto, si no se tiene un determinado seguimiento de ejercicios, pasa como cuando ustedes van al gimnasio, que si no tienen un entrenamiento semanal de su parte muscular, se retrocede. En la parte de terapia visual ocurre lo mismo, la mayoría de veces, no siempre. Como les digo, todo esto lo vamos a ir desarrollando a través de la historia clínica. No salgo y... bueno, Sandra, siga, ¿no? Dice bueno, que entonces, salga igual ahí. Ya teniendo el por qué un paciente fracasó en su terapia, por eso les digo, es muy importante que ellos nos cuenten absolutamente todo de por qué, si han hecho terapias anteriores, por qué no las terminaron y por qué siguieron iguales. A veces los oftalmólogos no creen mucho en la ortóptica y es por eso, porque no ven resultados. Entonces es importantísimo preguntarle a los pacientes qué hacen para que no haya resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que no están haciendo bien? Y nosotros tenemos que guiarlos para que hagan las cosas como deben ser. Bueno, cuando ya hemos preguntado al paciente sobre sus terapias, les tenemos que decir, ¿usan gafas permanentes o no? Si las usan, en esto es muy importante saber el defecto que tengan. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, los pacientes hipermétropes
no corregidos o mal corregidos, o en general un paciente mal corregido no va a obtener muy buenos resultados si no tiene una buena corrección con nuestras terapias, ¿sí? Entonces, importantísimo tener que sus gafas estén bien adaptadas, que si necesitan usarlas permanentemente, lo hagan permanentemente. Porque muchos pacientes, porque se sienten viendo bien, no usan las gafas, pero entonces comienzan a decir, veo borroso, no me concentro cuando leo, etcétera. Y son hipermétropes que no son bajitos, son hipermétropes altos, que si no los corregimos, la terapia va a ayudar, pero es como si yo le pusiera un bastón a un cojo y no le hiciera hacer terapias para que mejore su cojera. Entonces, todo esto es importante y lo tenemos que tener muy claro. Si hay dependiendo del defecto del paciente, de la ocupación del paciente, de lo que si es un paciente con una hipermetropía alta, que tiene buena visión porque es joven y tiene buena amplitud de acomodación, que de esto vamos a verlo más adelante, y ve bien de lejos y de cerca, pero se cansa terriblemente, los dolores de cabeza son increíbles, y trabaja todo el día en computador o todo el día en escritorio, porque por ejemplo, es un abogado y lee mucho, porque es un bacteriólogo y está todo el día en el microscopio, cosas de estas. Pues si el paciente no usa sus gafas, por mucha terapia que nosotros le hagamos, va a funcionar la terapia, pero va a haber una parte de su problema que no la vamos a arreglar. Doctora, doctora, una pregunta. ¿Qué factores, descontando que el paciente no siga las indicaciones, influyen en que un tratamiento no sea exitoso? A veces porque hay factores, por ejemplo, que lo estamos enfocando mal. Si nosotros enfocamos un tratamiento mal, pues no va a ser exitoso. Por eso, como les digo, lo que vamos a hacer de aquí hasta que termine este curso online es hacer una buena historia clínica para poder saber si el tratamiento que nosotros tenemos, que nosotros vamos a seguir, es el que debe ser o no. Porque si uno sabe los lineamientos de un tratamiento, va a saber que si el paciente hace las cosas con juicio, vamos a tener buenos resultados. También es importante, y en este caso, María Julia y a todos ustedes, cuando nosotros vemos que siguiendo todos los lineamientos y vemos que el tratamiento no tiene éxito, tenemos que buscar un poco más allá. Y un poco más allá son tumores en el cerebro, digamos en la vía óptica. Tenemos que buscar neurológicamente qué está pasando, ¿sí? Es muy importante. Y yo les conté el caso de un paciente que llegó después que llegó una vez a consulta hace muchos años porque tenía dificultades de lectura, no podía enfocar, no podía leer bien, se le corrían las letras, todos los síntomas de una insuficiencia de convergencia, etcétera. Se le hizo el tratamiento y todo esto, y él no daba resultados, seguía con las molestias y todo. Viendo esto, en esa época yo trabajaba con un oftalmólogo. Miramos, viendo que no mejoraba con lo que habíamos hecho, se mandó a un neurólogo y se le descubrió un tumor en el cerebro. Por eso es importante, muy importante, los antecedentes, muy importante sus antecedentes de salud. A veces ellos no saben que tienen un tumor, entonces pues no van a decir que lo tienen, pero María Julia y como les digo todos, cuando uno ve que no hay éxito en un tratamiento, tiene que buscar otras causas de salud, aneurismas, diabetes, glaucoma y
puede buscar problemas de, de enfermedades autoinmunes que producen muchas alteraciones a nivel general. Entonces, ustedes no solamente pueden quedarse en los ojos, tienen que buscar en todo el cuerpo. Si no da resultado un tratamiento, tienen que comenzar a buscar las causas orgánicas del por qué un tratamiento ortóptico no funciona, ¿sí? Bueno. Mariluz, usted dijo que si los tratamientos son muy largos, el paciente abandona muchas veces. Pregunto, si es un niño de 1 año con ambliopía en un ojo, ¿cuándo termina el tratamiento para no prolongarlo tanto? A ver, esta parte, como les decía yo, tienen que fijarse en qué es lo que van a tratar. Si son ambliopías o desviaciones foriatropias, o si son disfunciones acomodativas, vergenciales, insuficiencias de convergencia y estas cosas. En ese caso son dos cosas diferentes. Una insuficiencia de convergencia, disfunciones vergenciales, acomodativas, son tratamientos más rápidos. Ustedes no se van a demorar 1 año haciendo un tratamiento de estos, ¿sí? A pesar de que haya muchas alteraciones acomodativas, muy bajas reservas, ustedes no se demoran 1 año en un tratamiento de estos. Pero, y les vuelvo a insistir, en exotropias, en entropias en general, no solamente en exos, sino en endotropias, y en ambliopías, los tratamientos sí son largos. ¿Qué me refiero a que no sean que el paciente abandone? Que ustedes lo hagan ir todos los días, que ustedes lo hagan ir todas las semanas. Ustedes tienen que ayudar al paciente con la ayuda, si es un niño, con la ayuda de la mamá, a que haga los ejercicios que ustedes les digan en la casa. Ustedes pueden hacer mucha parte de su terapia en la casa y reforzar lo que tienen que reforzar en el consultorio, pero no hacerlos ir tantas veces. A eso me refiero, ¿sí? Una ambliopía en un niño, dependiendo de 1 año, ustedes pueden sacarla con una buena corrección. Si ustedes le dan buena corrección, pueden, y depende de la ambliopía, como les decía, depende de cuándo comenzó la ambliopía. Acuérdense, por favor, recuerden muy bien que que es difícil determinarlo, pero en defectos muy altos, en hipermetropías demasiado altas, cuando hay una diferencia muy marcada entre aniseiconias, diferencias marcadas entre un ojo y otro, pero en especial en hipermetropías, ustedes van a encontrar que las ambliopías del ojo tan hipermétrope a veces no van a desarrollar buena agudeza visual si no se tratan temprano, ¿sí? Mariluz dice, pero si termino parece volverse el ojo ambiguo nuevamente. Pero si termino puede volverse el ojo ambliope nuevamente. Lo que pasa es que tú no puedes terminar un tratamiento de ambliopía en el instante en que el paciente obtenga agudeza visual de 20/20 o 20/25. Ahí no se termina un tratamiento de ambliopía. Tú tienes que terminar un tratamiento de ambliopía cuando después, y en esto sí nos demoramos unos meses, hasta años, cuando después nosotros en un tratamiento de ambliopía, dependiendo de la edad, vamos a ocluir. Como te digo, todo esto lo vamos a ver masteando. La oclusión, acuérdese que un niño antes de los 6 meses no se puede ocluir. Nunca ocluyen a un niño en esa edad. Entonces, si ocluyen a un niño, después vamos a ver las pautas de la oclusión, ¿no? Entonces, sí,
Entonces voy a contestarle a Mariluz y después Romina te contesto a ti. Entonces, pero leamos la pregunta. Mariluz dice, no, ya le respondiste a Mariluz, la que dice Romina. Yo tengo pacientes que tuve años de oclusión. No le he terminado de responder a Mariluz. Termina. Sí. Voy a terminar de responderle a Mariluz, porque como te digo, un tratamiento de ambliopía o un tratamiento de tropias no se termina en el momento en que yo veo el ojo recto o que vea que la agudeza visual está 20/20. Yo tengo que hacer, si yo ocluyo, tengo que desocluir lentamente, hacer los tratamientos como si fuera a tratar una convergencia, una disfunción vergencial o una disfunción acomodativa. En esta parte es importantísimo en las ambliopías que el paciente de pronto, aunque vea bien, una vez a la semana, cada 15 días, se tape el ojo bueno y siga y esfuerce su ojo que era ambliope y que lo pongas a ver, por ejemplo, en el computador, a ver televisión. Ese tipo de estímulos son importantes que sigan haciéndolo. Entonces, como te digo, un tratamiento de ambliopía no se termina cuando la agudeza llega al 20/20. Se termina cuando después de varias consultas de 1 año, 2 años, el paciente sigue con la misma agudeza visual y no se ha disminuido. ¿Sí? Pero dice, María Julia dice, gracias, otra pregunta. Mi camino es inverso, es decir, el paciente... No, que continúa primero. Sí. Perdón, doctora Lea. Dice María Julia, gracias. Otra pregunta. Si el camino es inverso, es decir, el paciente llega con un diagnóstico de esclerosis múltiple y es derivado a terapia bajo la queja de diplopia y luego de tratar un tiempo el paciente experimenta la sensación de mejoría a pesar de que en estas condiciones influye el estado de los procesos inflamatorios asociados a la enfermedad. ¿Qué modalidad de terapia sugiere? Yo en ese caso, yo te voy a decir que la terapia que voy a hacer es una terapia de reforzamiento de acomodación, de convergencia en especial, y de acomodación, a pesar de que uno sabe que en las esclerosis múltiples los procesos inflamatorios, como tú dices, van a retroceder. Entonces, cuando yo no puedo con terapia, que puede ayudarle en sus síntomas, pero a veces la diplopia sigue, yo lo que hago es ayudarle poniéndole prismas en sus gafitas, o si no usa gafas, le pongo gafas con prismas para ayudar a evitar la diplopia y le sigo estimulando su capacidad de acomodación, de convergencia y todo esto, porque eso no les va a hacer daño y sí les va a ayudar, ¿sí? Bueno. Romina, yo tengo un paciente que yo tengo pacientes que tuve años de oclusión. Estaba en 3/10 y llegamos a 9/10. Cuando terminamos con la edad plástica seguimos con los controles. Y muy seguramente, como te digo, en la edad plástica tú puedes mejorar mucho a los pacientes. Y en esa edad plástica uno tiene que controlarlo cada 3-6 meses. No dejar que el paciente se vaya y que venga el año, no. En esos pacientes de edad plástica, en esos pacientes pequeños, tenemos que controlarlos cada 3 meses. Si vemos que cada 3 meses está bien, a los 6 meses, pero no dejar que sea años, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Entonces las gafas. ¿Hasta qué edad hablamos de plasticidad? Como habíamos dicho, la edad plástica más o menos está hasta los 8 años, 6-8 años, pero con sus limitantes. Como les decía, cuando hablamos de esa parte, tenemos varias etapas. La etapa hasta los 6 meses, los 2 primeros meses que son fundamentales. Los 2 primeros meses de vida, que es cuando, si yo nací torcido, me quedé torcida.
si no hago nada en esos 2 meses. Pero cuando yo descubro, por eso es tan importante hacer el control de un niño cuando nace y le vemos algún problema ahí mismo. No esperar a que sea grande y sepa leer. Después, a los 6 meses, importante, hasta los, como le digo, hay autores que dicen que a los 3 años y medio, otros que a los 4, otros a los 8, pero hay diferentes etapas de la plasticidad, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, en esta etapa, hasta los 8, hasta los 12 años, no podemos descuidarlos, no podemos decirles que se vayan y adiós, hasta los 12 años, ¿sí? Mariluz dice, ¿hasta qué edad, hasta qué edad hablamos de plasticidad? Sí. Mariluz, ¿quedaste bien con la respuesta? Bueno, seguimos en entonces en la anterior. Entonces, sigamos. La droga que usa. Ustedes saben que hay drogas que alteran la acomodación. Hay drogas que producen problemas en retina. Por ejemplo, la droga que se usa para el acné y eso. La droga que se usa para las esclerosis múltiples, que son enfermedades autoinmunes. La droga que se usa en esos tratamientos producen toxicidad a nivel de retina y pueden producir alteraciones oculares que, si uno no sabe qué droga está tomando, puede encaminar un tratamiento cuando realmente no es por el problema acomodativo, por la ambliopía o lo que sea, sino es por la droga que está tomando. Entonces es importante que tengamos pendiente eso, ¿no? Dice que para el lupus, dice Claudia. Sí, todas las enfermedades autoinmunes son la esclerosis múltiple, el lupus, hay una enfermedad de Sjögren, y hay muchas enfermedades la artritis es una enfermedad autoinmune, hay unas enfermedades del colágeno, de las plaquetas que también son enfermedades autoinmunes y que muchas veces la droga, las cortisonas que dan para estos tratamientos producen alteraciones y molestias oculares, resequedad, y podemos confundir síntomas de estas enfermedades con problemas visuales, ¿no? Entonces por eso es importante hacerles una muy buena, saber si en la familia ha habido problemas de enfermedades autoinmunes, porque aunque no se ha comprobado que es hereditario, pues hay factores de riesgo, ¿no? Como el glaucoma también, que no es una enfermedad autoinmune, sino que el glaucoma también es una enfermedad que se puede transmitir de hijos a padres, abuelos, etcétera, y otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar por las drogas que están tomando. El desarrollo psicomotor de los pacientes. Tenemos que preguntar, ¿los anticonceptivos provocan alteraciones de la acomodación? No puedo decirte, no sé. Sinceramente, no sé. No creo, bueno, un día un paciente me llegó a decirme que estaba viendo mal, que si era porque tenía sexo todos los días. Pero no puedo contestarle porque no sé. Digo los anticonceptivos. Anticonvulsivos. Qué pena, leí mal anticonvulsivos. Sí, yo sí pienso que esos sí pueden alterar un poco porque esos van a sí. Corta el curso, por favor. ¿En qué está pensando, doctora? Sí, Roberto, no puedes invitarme a mí porque estoy pensando en qué vergüenza con él. Pero bueno, tampoco los anticonceptivos no tienen ninguna esperanza. Los anticonvulsivos sí, porque ustedes saben que las convulsiones se producen a nivel neurológico por alteraciones
en la transmisión de impulsos nerviosos, en las transmisiones. Entonces sí pueden alterar, pueden haber alteraciones de la acomodación, de la convergencia, ¿sí? Entonces sí, ahora sí. Es necesario poner datos de la actividad sexual en la historia clínica. ¿No? Sí, claro. Sí, que tanto es, que con qué frecuencia. Eso sí, claro. Bueno, bueno. Bueno, el desarrollo psicomotor, si el paciente tiene un desarrollo psicomotor normal, lento, o si es un niño retrasado. Las que hacen terapia para esto, ustedes saben a lo mejor más que yo sobre este tema. Dice Romina que la visión borrosa, dolor de cabeza después del acto sexual puede pasar por algo vascular. Puede ser, Sí, puede claro. ser. Ana dice, este curso, además de formarnos, nos hace reír, está buenísimo, es saludable. Bueno, listo, doctora. Bueno, eso es mi falta de comprensión de lectura. Debo tener algún problema, pero saben que nunca me han hecho un examen de ortóptica. Voy a tener que mandármelo a hacer. Y tú sabes que a veces uno no se lo puede hacer solo. Voy a mandármelo a hacer porque la comprensión de lectura es terrible. Bueno, vamos ahí. Entonces está el desarrollo psicomotor, normal, lento o retrasado, porque también de eso depende mucho lo que vamos a hacer y el encaminamiento de nuestra terapia, ¿no? No aclare que oscurece. Bueno. Siguiente, ahí, esa. Los síntomas generales. Después de que nosotros ya les hemos preguntado a las pacientes por qué vienen, etcétera, les vamos a preguntar los síntomas. ¿Qué es lo que sienten? Nos dirán dolor de cabeza, problemas de lectura, mala comprensión de lectura, omitimos palabras, saltamos de renglón, invertimos los números. Esta inversión de números, muchas veces los contadores llegan a decirnos, es que estoy viendo un 96 y resulta que es un 69 y en una contabilidad eso es trágico. Omisión de palabras en un abogado es terrible. Y en todos. Salto de renglón, cuando acabo de levantarme y me pongo a leer y comienzo a cabecear porque me da sueño. No puedo estar atento. Muchos pacientes llegan, muchos padres de familias llegan y nos dicen, es que en el colegio nos mandaron a decir que el niño no es atento en sus clases, que es muy inquieto, que brinca, que es muy hiperactivo. Muchas veces esas hiperacciones de los niños es porque tienen problemas de concentración por problemas oculares, ¿sí? María Julia dice, hay personas que refieren leo de derecha a izquierda. También ustedes tienen que ver en este caso, yo invierto los números, dice Daya Trompeta, que hay que diferenciar entre la inversión de letras y todo esto con las dislexias. Ustedes saben que existen las dislexias, y las dislexias son los pacientes que leen que en lugar de leer de izquierda a derecha, leen de derecha a izquierda, que invierten los números y todo eso. Entonces tenemos que mirar y ver y identificar si es una dislexia o si es un problema acomodativo o de convergencia, ¿sí? Eso vamos a mirar todos esos detalles más adelante. Bueno, también está que ven borroso, que están mirando la televisión y de pronto comienzan a ver borroso, o que están viendo una película o van al cine y se cansan viendo al leer los titulares, o están leyendo y se cansan, producen mareos, muchos mareos y vértigos. Ustedes saben que muchas de las causas de los vértigos
no solamente son del oído, sino que pueden ser del oído asociados con insuficiencias de convergencias y producen mareos, vértigos, producen diplopia, producen ansias, somnolencia. Hay personas que vienen porque no se pueden ni levantar de la cama por los vértigos que están asociados, que no solamente son del oído, sino que están asociados a los ojos, porque cuando son el vértigo de Meniere, por ejemplo, que es una alteración del oído medio, produce unas molestias terribles que parece que uno hubiera tomado 8 días y no se puede ni levantar, pero también vienen asociados a veces a nistagmos, a problemas de nistagmos. Entonces, todos esos detallitos y nistagmos asociados a problemas oculares. Todo esto nos ayuda y sabiendo todo esto, vamos dirigiéndonos a lo que queremos saber. Pero tenemos que saber todo lo que puede ser y lo que no puede ser. Lo que es no solamente ocular, sino general. Entonces, por ejemplo, como les decía, el vértigo de Meniere muchas veces viene asociado no solamente a problemas del oído medio, sino también a problemas de la acomodación de la convergencia. Hay problemas, hay un problema del oído, la inflamación del oído que puede producir una atropia. Entonces, pues hay que investigar y hacer muy buena la historia clínica, ¿sí? Laura dice, ¿los otolitos se desacomodan? ¿Los qué? Otolitos. Que los otolitos se desacomodan. Laura, dime, ¿los otolitos te refieren a lo de los oídos? ¿Me respistes la historia? Sí. Ah, sí, claro, sí. Creí que habías... Están en el oído interno. Generalmente es en el oído medio, pero pues afectan todo el oído, Sí. El vértigo de Meniere, ¿no? Con el líquido de óseo interno, de oísio. Sí, con el líquido, sí. Sí, señora. Yo de otorrinolaringología no sé mucho, por eso les digo. Sé que sí viene relacionado problemas del vértigo de Meniere, de problemas del oído medio e interno, con problemas acomodativos, de desviaciones, etcétera, ¿no? Bueno, seguimos. Sigue. No, sigue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los síntomas, estos son los síntomas generales, aunque son visuales, son generales. Vamos a ver qué ocurre en el ojo. La blefaritis, la fotofobia, el dolor de los ojos, la sensación de quemazón, el enrojecimiento o hiperemia, el lloroseo, la sensación de cuerpo extraño y otros son síntomas oculares, que no solamente son síntomas sino signos porque uno los ve, ¿sí? La blefaritis es la caspita en el borde de las pestañas. La blefaritis viene asociada muchas veces con problemas de una mala corrección óptica o de problemas acomodativos o de convergencia. Entonces, se produce esa caspita en el borde de las pestañas por eso, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a especificar los síntomas de acuerdo a la disfunción que vamos teniendo. En las próximas clases vamos a ver las disfunciones acomodativas y las disfunciones vergenciales. Vamos a hablar también de un poquito de folias, tropias, etcétera, y de las disfunciones estas acomodativas y divergenciales. Dice
¿Quién? Fernanda, y en los casos que no tiene corrección óptica, un niño, por ejemplo, y tiene una blefaritis, entonces, como te digo, a veces esas blefaritis, si no son por corrección óptica, pueden ser por problemas de acomodativos de ortóptica, pero también pueden ser problemas si tiene caspa en la cabeza, pueden ser problemas generales, ¿sí? La blefaritis también se produce por problemas de caspa, ya son más oftalmológicos, ¿no? ¿Niños de año y medio? Sí, sí, Yo alérgicos, sí. tengo, y mi oftalmólogo me dijo que tiene que ver con mi rosácea. Claro, la rosácea también produce blefaritis, blefaritis y es terrible porque produce ese enrojecimiento en el borde de los párpados que es dependiendo del grado, pero todo eso, hay enfermedades que producen blefaritis, no necesariamente los problemas pero por eso te digo, tenemos que, sabiendo que un paciente tiene problemas de caspa, pongámosle, porque tenga una blefaritis, pues es un problema dermatológico. Que tenga, hay pacientes que tienen blefaritis por problemas de resequedad en los ojos y por otras muchas causas, ¿no? Oftalmológicas, entonces tenemos que corregirle todo esto, conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis, más que todo las conjuntivitis alérgicas son las que producen esas blefaritis que no se curan, pero las blefaroconjuntivitis son conjuntivitis que a personas les da a repetición y no son producto de problemas acomodativos, sino ya otro tipo de problemas, ¿no? Ujú. Sí, eso es muy molesto, las blefaritis son muy molestas. Bueno, ¿Va a continuar con entonces esta o vamos esta a... otra No, clase? esta es la clase. Ah. Entonces, vamos a clasificar los síntomas de acuerdo a las disfunciones acomodativas. Entonces, en la insuficiencia de acomodación, ¿qué vamos a tener? No voy a hablarles de cómo conozco una insuficiencia de acomodación ahora, porque cuando veamos la otra parte de la historia, que vamos a ver las disfunciones, la parte cómo las medimos, cómo las tratamos, etcétera. Entonces aquí no voy a hacer mucho énfasis en eso. Lo traje porque es importante y lo pueden guardar para cuando veamos la parte motora de cómo medimos y todo esto. Y ya sabiendo qué, qué síntomas tiene el paciente, podemos buscar qué puede ser, ¿sí? Por eso se las voy a nombrar de acuerdo a la disfunción acomodativa. Al finalizar le voy a decir, porque muchos de estos síntomas se repiten en casi todas las disfunciones. Entonces, al finalizar yo les voy a decir cuáles son las que más se repiten. Aquí, este cuadro, me tomé el trabajo de especificarlo, de hacerlo, para que ustedes vean y vayan como encaminando los síntomas a decir, bueno, tiene tales y tales síntomas. Puede ser esto. Claro que no todos los pacientes presentan todos los síntomas. Hay unos que presentan unos y otros. Entonces, pero nos ayuda el saber qué síntomas se relacionan con determinada disfunción, ¿sí? Entonces, en las insuficiencias acomodativas está la visión borrosa, porque la acomodación está mala, el dolor de cabeza, porque estoy haciendo mucho esfuerzo en acomodar, el escozor ocular, porque el esfuerzo acomodativo produce ese escozor, esa rasquiña para poder enfocar la imagen, problemas de lectura, lógicamente, y fatiga y sueño al leer porque no puedo acomodar.
yo puedo ir mirando y puedo ir relacionando los síntomas con la insuficiencia. ¿Pueden presentarse otros síntomas? Sí. Estos son los más generales, ¿no? María Julia dice, disculpe, doctora, sería bueno saber cómo ir despistando estos síntomas repetidos para precisar la evaluación. Sí, sí, esa es, como te digo, yo al finalizar tuve y les hice una tablita en donde les digo, estos síntomas se repiten ¿sabes? En tantas disfunciones de las que se presentan. Pero si ustedes guardan este PowerPoint y después lo ponen, lo ponen uno al lado del otro, ya ahí se pueden ir diferenciando ¿qué? Lo de las sintomatologías, ¿no? Bueno. Ahora, también está en la insuficiencia disfunciones acomodativas, cuando yo muevo el texto para leer porque como que no lo puedo enfocar bien, pérdida de la comprensión, cansancio ocular después de un tiempo de trabajo, espérate un momentico porque dificultad en el enfoque de los objetos cuando cambio de visión lejana a visión próxima. Todo esto es en la insuficiencia de acomodación. En la fatiga de acomodación, que se presentan todos los síntomas que en la insuficiencia, con una diferencia. Y aquí es donde comenzamos a que ustedes tienen que aprenderse esto, no de memoria, porque lo pueden ver. ¿Qué nos diferencia una fatiga de acomodación de una insuficiencia de acomodación? Que en la fatiga de acomodación, cuando yo mido la amplitud de acomodación, los valores pueden estar dentro de los parámetros normales, ¿sí? O levemente disminuidos. En las insuficiencias de acomodación, estos valores están disminuidos. Pero, ¿qué pasa? Estas fatigas de acomodación pueden ser el inicio de una insuficiencia de acomodación. Entonces, son los mismos síntomas con la diferencia de que yo, al hacer la medida de las amplitudes, hay diferencia. En la fatiga de acomodación, las amplitudes de acomodación pueden estar normales, ¿sí? No, ya no. Bueno. Como le digo, el fatiga, mover el texto, la dificultad para enfocar de lejos y de cerca, la falta de nitidez, todo esto que ya lo estamos mirando, ¿sí? Ahora, este se devolvió, ¿sí? La insuficiencia de acomodación. La inflexibilidad de acomodación. A ver, ¿qué dices? Una pregunta. Entonces, ¿en la fatiga los valores de acomodación nos dan bien? Sí, en la fatiga en la fatiga los valores de acomodación nos dan bien, pero los síntomas no. Los síntomas son iguales a la insuficiencia de acomodación. Por eso te digo que es como es el paso anterior a la insuficiencia de acomodación, y por eso la tenemos que tratar como una insuficiencia, ¿sí? Bueno, la inflexibilidad de acomodación, ya. Perfecto. Bueno, en la inflexibilidad de acomodación yo no puedo acomodar y desacomodar rápidamente. Perdón, dice María Julia, doctora, si aparece la dificultad de enfocar sumada al cansancio, pero en visión ajena. En visión lejana, ese ya es en otros síntomas, como te digo, en visión lejana es en otras disfunciones, ¿sí?
Claro que en esta también, en la acomodativa también, en la inflexibilidad de acomodación también, porque tú cuando estás viendo, cuando estás leyendo de cerca y vas a ver de lejos y no ves, porque no puedes relajar la acomodación porque tu acomodación está mal, pues ves borroso de lejos, o viceversa, ¿sí? Bueno. Gracias. Bueno, en la inflexibilidad de acomodación, como no tengo buena capacidad de acomodar y desacomodar, hay dolor de cabeza, hay escozor ocular, cansancio ocular y general, porque aquí no solamente la acomodación está mal, está insuficiente, sino porque en la insuficiencia de acomodación yo puedo tener la acomodación relativa negativa buena, pero aquí no puedo ni relajar ni acomodar bien, por eso es inflexibilidad, ¿sí? En esta, la dificultad de enfoque es también a diferentes distancias, no me concentro, no comprendo la lectura, tengo que como que volver a leer para saber qué estoy leyendo, ¿sí? En la inflexibilidad de acomodación, no me puedo concentrar, estoy leyendo y de pronto veo borroso, o de pronto voy a ver de lejos y a ver algo de cerca y no puedo como que enfocar, tengo que parpadear. Hay muchos pacientes que les llegan a ustedes diciendo, tengo que parpadear para ver bien de lejos, o tengo que parpadear para poder enfocar de cerca. Son problemas de esta clase, ¿sí? Bueno, sí. El exceso y espasmo de acomodación. Este es uno de los que más comúnmente se están produciendo ahora. El exceso y los espasmos de acomodación. Hay dolor de cabeza después de leer, dolor ocular marcado, dificultad de enfoque. Aquí dice María Julia, aquí la dificultad de enfoque es de lejos y de cerca, porque estoy con exceso de acomodación, escozor ocular, fotofobia, tengo a veces diplopia y falta de concentración. ¿Qué pasa aquí en este exceso o espasmo de acomodación? Y voy a quedarme un poquito más en este tema porque hoy en día, con el uso de computadores, los pacientes llegan mucho con este problema. Esto y también los pacientes que usan microscopios, que usan los topógrafos, que están enfocando con un solo ojo o con... Sí, estos pacientes están acomodando tanto todo el tiempo que se producen excesos de acomodación y es cuando ustedes le hacen la refracción y pacientes que tienen 20/20 de agudeza visual, su refracción es de -1. Yo les había hablado de esto, pero les vuelvo a repetir que cuando ustedes en el autorrefractómetro toman, a veces es que no, los autorrefractómetros no son la ciencia infusa y no siempre es lo que dan, pero muchas veces, y eso es lo que me he dado cuenta, los pacientes que tienen estos problemas de dolor de cabeza, dolor ocular marcado, escozor, fotofobia, diplopia, falta de concentración, dificultad de enfoque, básicamente, y la mayor cantidad, digamos, el síntoma más significativo en esto es la visión borrosa de lejos, de cerca, y el cambio de visión borrosa de lejos a cerca o de cerca a lejos, la dificultad en ese enfoque de visión. O pacientes que dicen yo veía muy bien y ya no estoy viendo bien de lejos, se están miopizando y se miopizan y uno hace la refracción con cicloplegia o no más, como les digo, el paciente tiene una agudeza visual de 20/25 porque dice que se está miopizando y ustedes toman la agudeza, toman la refracción y da una miopía de -1, -2, -3. Son pseudomiopías
producto del exceso de acomodación, producto del exceso de trabajo, de las malas, estas dificultades y estas disfunciones acomodativas, convergenciales, se producen por los malos hábitos de lectura, de posición, de trabajar de cerca, de trabajar de lejos. Los malos hábitos, cuando yo voy a trabajar en computador y cuando voy a leer, cuando voy a estudiar, las posiciones y todo esto producen estas alteraciones y estas disfunciones acomodativas. Pero como les digo, básicamente esta disfunción de exceso o espasmos de acomodación se están presentando hoy en día absolutamente muchísimo más que hace unos años cuando no había computadores, cuando no se trabajaba tanto de cerca. ¿Sí? Bueno. La parálisis de la acomodación. Esta es una disfunción que no es tan disfunción. La parálisis ya viene acompañada de algún problema neurológico, pero tenemos que diferenciar una parálisis de acomodación de un exceso de acomodación, porque hay visión borrosa en visión próxima en una parálisis de acomodación, pero en esta hay midriasis. Y en esta no hay respuesta acomodativa de ninguna clase. En cambio, en las disfunciones acomodativas, aunque sean poquitas, sí hay respuesta acomodativa. ¿Sí? Las disfunciones vergenciales. Las disfunciones vergenciales en la insuficiencia de convergencia, que es otra de las patologías, digamos, disfunciones que se presentan más a menudo en nuestra consulta, es dolor de cabeza, la visión borrosa, intermitente, la diplopia. Los pacientes dicen, veo doble, estoy leyendo y veo doble, el salto de renglón, la somnolencia cuando está leyendo, sensación de quemazón, lagrimeo. No se concentra leyendo porque como no converge, se le saltan los renglones. Y por eso tiene que mover la lectura para poder enfocar. Y se hace lenta. María Julia dice, disculpe doctora, ¿la midriasis es permanente o el reflejo fotomotor está conservado? No, por eso la diferencia. En una parálisis de acomodación hay midriasis permanente y no hay reflejo fotomotor, no hay. No, la pupila está en midriasis y no se contrae. Eso hay que buscar una parte neurológica. Ahí hay parte neurológica que hay que investigar, ¿no? Bueno, y la insuficiencia de divergencia. Gracias. Hay astenopia asociadas a actividades en visión lejana porque es de divergencia. En estas insuficiencias de divergencia hay visión borrosa intermitente de lejos. Hay diplopia intermitente también en visión lejana, dificultad para enfocar en visión lejana y en visión próxima. Hay fotofobia, hay vértigo y hay náuseas en la insuficiencia de divergencia. Y en los excesos de convergencia, esos eran las insuficiencias. Y ahora, los excesos. Cuando hay exceso de convergencia, hay dolor de cabeza también, hay visión borrosa, hay visión doble, hay somnolencia y dificultades de concentración. Bueno, y el exceso de divergencia, ¿qué se caracteriza? Porque el paciente cierra un ojo cuando está leyendo, o cierra un ojo ¿por qué lo hace? Porque los ojos tienden a la exotropia, y cuando un ojo tiende a la exotropia, en estos casos, el ojo que está desviado, la luz le molesta, por eso tiende a cerrar el ojo, y porque hay mucha fotofobia. Bueno. Ahora. Yo pensé que era la última.
Los síntomas más frecuentes en las disfunciones acomodativas divergenciales son, como les decía, hay 8 disfunciones divergenciales. De 8, 7 producen dolor de cabeza, falta de concentración. En 6 hay visión borrosa. En 5 hay dificultades de enfoque. En 4 hay diplopia y en otros 4 hay escozor. Las otras que se presentan ya son menos características, se presentan en una o en otra, pero no son tan marcadas, digamos, ¿sí? Este es el cuadro que yo les decía para poder... Bueno, vamos a seguir con la otra parte de la historia, que es la agudeza visual. Ya habíamos hablado de la agudeza visual, entonces lo que yo aquí voy a decirles solamente es que la tenemos que tomar con corrección, sin corrección, de lejos, de cerca, y con aquí lo más importante es saber para qué voy a tomar la agudeza visual, si para una ambliopía o para una insuficiencia o cosas de estas. Cuando es con insuficiencia, extropias y todo eso, desde que no haya ambliopía, puedo tomar la agudeza visual morfoscópica, es decir, con las reglas de Snellen, con la cartilla de Snellen o con cualquiera de dibujos, pero lineales. Cuando hay ambliopía, la agudeza visual en ambliopía la tengo que tomar con la angular, que es la que solamente viene solamente una letra, o una imagen, una figura, o un número, o lo que sea, pero es independiente, solamente ¿cómo se llama? Con una letra, ¿sí? Bueno. Y optotipos, sí, Sandra. El optotipo es de solamente una letra, un número o una figura, independientes. No es una letra, un renglón de letras como en los de Snellen. Es individual, ¿sí? Como la C de Landon, pero individual. Angular es que la tengo que tomar individual, no lineal, sino individual. Puedo usar una C de Landon, pero individual. Siempre, ¿sí? Perfecto. Bueno, tenemos que hacer retinoscopía. Aquí tenemos que hacer la retinoscopía estática, que es la que hacemos normalmente, haciendo ver al paciente de lejos, poniendo un lente generalmente usamos de 2 para compensar la distancia y que nos da la refracción. La dinámica, que es la que hace a 40 centímetros, en ella comenzamos a poner lente hasta que se vean las sombras es decir, el mayor lente positivo o el menos negativo, y vamos disminuyendo hasta que se neutralice, ¿sí? En esta dinámica, los valores que nos dan nos pueden indicar si hay un exceso o no de acomodación. Como te digo, aquí voy a decir, a nombrarlas, y más adelante cuando vayamos a ver específicamente el examen, vamos a saber y a diferenciar cuánto vamos a compensar, que si dan más, si en estas retinoscopías dan más positivo de lo que debe dar o más negativo de lo que debe dar, ya podemos asociarla a alguna disfunción acomodativa, ¿sí? La retinoscopía bajo cicloplegia, en la que vamos a bloquear con la atropina, que es la única que nos bloquea completamente la acomodación. La cicloplegia, el midriacil y eso, nos bloquean un poco la acomodación, pero el lap de acomodación que queda, solamente la cicloplegia lo bloquea. En cambio, los midriáticos, aunque lo bloquean un poco, no es totalmente, ¿sí? Y la retinoscopía esta retinoscopía, ¿por qué se las menciono acá? Porque esta retinoscopía no lo hacemos nosotros normalmente en un examen
optométrico, pero esta retinoscopía nos ayuda es uno de los test para determinar una deficiencia o alteraciones de la acomodación. Cuando nosotros la hacemos a 40 centímetros, el paciente fija una imagen, la E puede ser a 40 centímetros, su mejor agudeza visual, una línea encima de su mejor agudeza visual. Y comenzamos a poner lente positivo. La diferencia entre lo que él nos diga, que la comienza a ver borroso, y la retinoscopía que nosotros hagamos. Si comienza a pedir mucho más positivo de lo que nosotros vemos, de lo que el paciente dice que no ve borroso, la diferencia tiene que ser entre más 0,25 y más 0,50. Si hay diferencias mayores es porque hay alteraciones acomodativas. Como te digo, todo esto lo vamos a ir viendo y desmenuzando en la otra parte de la historia. Por eso no les nombro tan profundamente esto, ¿no? Bueno, y por último, para terminar, la oftalmoscopía. Debemos realizar la parte del fondo de ojo, ver cómo están los medios, si hay alteraciones en los medios, catarata, si hay alguna opacidad, todo esto. Cómo está el fondo de ojo, si la retina si tiene buena salud, si, por ejemplo, en los diabéticos que hay drusas en un desprendimiento de retina, bueno, todo lo que ustedes pueden saber de alteraciones de la retina. Y la fijación, que como les decía, es dentro de la parte de oftalmoscopía lo que más nos importa. Lo otro nos importa porque un paciente con problemas de catarata y eso, pues no vamos a tratarlo. Si tiene la retina alteraciones y todo esto, pues bueno, ahí ya no vamos a hacer nada. Pero en una retina buena, y donde la fobia, la parte de la mácula y todo están normales y están sanas, aquí lo que vamos a tener muy en cuenta es la fijación. Ya les había hablado de la fijación central, paramacular, parafobiolar y excéntrica. Pienso que ya pueden tener todo claro sobre la parte de la fijación central, la fijación parafobiolar, la fijación paramacular y la fijación excéntrica. Vamos a dar un repasito de esto. Fijación central en el centro de la fóvea, donde se ve el reflejo brillante. Es la única parte donde se ve el reflejo brillante, en la fóvea. Aquí ustedes ven, aquí no se nota mucho, pero ahí hay como una lucecita ahí al fondo. Esa es la fijación central. Cuando la fijación, voy a coger un lapicito mejor. La fijación está un poquito después de esa parte que vemos brillante, es parafobiolar. Se puede, en estas fijaciones parafobiolares generalmente vienen asociadas con microtropias. La paramacular, aquí, en el borde de la mácula, y aquí, de toda esta parte, y la extrafobiolar, extramacular, que es aquí todo esto. Todo, ya cuando está fuera del área de la mácula. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esta es la parte primera de la valoración en la historia clínica de ortóptica, que es muy general, y a partir de la próxima clase vamos a comenzar a desarrollar la parte motora, la parte sensorial
y la parte acomodativa, que son las partes de la historia clínica. Y ya vamos a comenzar a hablar más detalladamente de cómo hacerlo. Como les digo, con la doctora Estela vamos a tratar de hacer esto lo más didáctico y lo más, con la doctora Estela, con la doctora Marta que nos va a ayudar y la doctora Suelen, lo mejor para que ustedes puedan entenderlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro lo que les dije? Está bien todo, doctora. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta aquí, como les digo, hoy ya faltan lo que ustedes me digan de preguntas, de inquietudes. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Sandra, Dai, Laura, todas muchas gracias. Digan, Dai, me quedan dudas sobre la insuficiencia. Pero lo vemos más adelante, pero muy claro, sí, doctora. Yo sé que van a quedar dudas porque no me puse a decir la insuficiencia de convergencia. La convergencia, la foria es más lejos, no hablé aquí de acá, nada, no les nombré absolutamente nada de eso, porque es la primera partecita, cuando nosotros todavía no sabemos qué vamos a encontrar, ¿sí? Por eso no nombré nada, ¿sí? De eso. No, Dai, no, muchas gracias, dice Dai, que gracias a ustedes por ser tan generosos en sus enseñanzas. Pues, a coger libros. Realmente lo que nosotras pretendemos con esto es que ustedes aprendan, no que el conocimiento nos quede solamente a nosotros, sino que aprendan, y por eso Ana Odette, además también me gustaría si en las próximas pudiera ampliar sobre esos temas de emergencias y divergencias. Claro, Ana Odette, es que las próximas clases son eso, motilidad, sensorialidad, y en la motilidad vamos a hablar de las insuficiencias, las deficiencias y todo eso. A fondo, lo vamos a tratar a fondo. Hoy lo que hicimos fue dar como el brochazo, fue darla. Ustedes cuando comienzan con la historia clínica, tienen que preguntar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy y lo que hice hoy y por qué no profundicé? Porque ustedes tienen que profundizar en la primera parte de su historia porque todavía no saben qué van a encontrar. Entonces, para poder yo saber qué voy a encontrar, tengo que tener una muy buena anamnesis, ¿sí? Que acoger, gracias doctora, muchísimas gracias, acoger libros, dice sí, sí, pues todo lo hace la experiencia, el leer, todo eso, pero como te digo, esta primera parte es lo que lo que nosotros queremos llegar, digamos, la parte de motilidad, vamos a ver insuficiencias, divergencias, convergencias, acomodativas, las vamos a mirar ya sabiendo los síntomas que produce una y otra, nos vamos guiando, ¿sí? Lo de hoy era para que ustedes comenzaran con la guía de lo que donde vamos a llegar y cómo debemos llegar, y después de todo esto que vamos a hacer de la historia clínica, llegar al diagnóstico y al tratamiento. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que ustedes sepan y no tengan dificultades en llegar al diagnóstico y a un tratamiento de las deficiencias que tenemos, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces hasta el sábado. Muchas gracias por su atención y espero que todo esté correcto. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. ¿Listo? ¿Listo?
Ahora. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos el sábado a las 3 de la tarde de Perú y de Colombia y a las 5 de la tarde de acá de Argentina. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau, chau.